vamos a desarrollar dos lesiones óseas metabólicas que pueden ser vistas en un mismo preparado histológico, ya que se han producido en un paciente afectado de osteodistrofia renal. La osteodistrofia renal va a aparecer en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica y habitualmente cuando estos pacientes están sometidos a hemodiálisis de mantenimiento desarrollan una lesión altamente característica con una sintomatología ósea dolorosa, con una expresión radiológica que tiene un sustrato histopatológico que se basa fundamentalmente en dos lesiones. Las dos lesiones más frecuentes es la osteomalacia, es decir, la presencia de bordes osteoides, bordes de matriz ósea sin calcificar en la superficie de las trabéculas y en la superficie de los espacios haversianos a nivel de cortical, y la osteitis fibrosa debida a un hiperparatiroidismo secundario. Esta osteitis fibrosa consiste en un aumento de la reabsorción ósea superficial a nivel de trabéculas y de cortical y la aparición de elementos de tipo osteoclástico que están relacionados con la reabsorción ósea y la presencia de una fibrosis de tipo superficial aledaña a la superficie de las trabéculas óseas. Para poder evaluar la patología ósea metabólica existe una biopsia que es convencional y es la más utilizada en todos los centros internacionales, que es la punción biopsia de cresta ilíaca. Se punza al paciente a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, 2 centímetros por detrás y 2 centímetros por debajo, y la punción se realiza generalmente con un trocar que entra perpendicularmente a la cresta ilíaca e incluye ambas corticales, de tal manera de poder tener dos espacios subperiósticos, dos corticales y una superficie de hueso esponjoso para poder evaluar. Este tipo de punción no se procesa como el resto de los tejidos óseos, es decir, decalcificándolo, sacando el calcio, para poder efectuar cortes lo suficientemente finos que permitan una transparencia al microscopio de luz, sino que lo que realmente nos interesa en estos casos es conservar el cilindro óseo sin decalcificación. Eso va a poder permitir establecer con una exactitud muy razonable la interfase de calcificación existente entre la matriz ósea calcificada y el borde osteoide. Para poder efectuar un corte sin decalcificar es necesario incluir el cilindro óseo en un material que tenga una mayor consistencia que la parafina o que la celoidina y se utiliza el acrílico, habitualmente el metacrilato, el metilmetacrilato o metacrilato de metilo. De esa manera y con un micrótomo de fuerza, que son similares a los utilizados en metalografía, se efectúan cortes sin decalcificar. Estos cortes tienen algunas micras de espesor mayor que a los que ustedes están habituados a observar en parafina, y generalmente nos estamos manejando con cortes de 10, 15 o 20 micrones. Generalmente la tinción que se van a utilizar son tinciones de tricrómico que permiten diferenciar muy bien la matriz ósea calcificada de la matriz no calcificada. En este caso, en los ejemplos que le vamos a mostrar, que se tratan de un paciente sometido a hemodiálisis de mantenimiento que ha desarrollado por su insuficiencia renal crónica previa una osteodistrofia renal, vamos a ver la coexistencia de ambas lesiones que yo les mencioné anteriormente, la osteomalacia y la osteitis fibrosa debida al hiperparatiroidismo secundario, teñidos con un tricrómico que es el tricrómico de Goldner. El tricrómico de Goldner tiene la característica de teñir la matriz ósea calcificada de un color verde brillante y la zona osteoide o el borde osteoide de un color colorado. Cuando nosotros vemos el preparado histológico, observamos la presencia de trabéculas óseas y de una médula ósea que no es activa adiposa mixta exclusivamente, sino que tiene generalmente en la proximidad a las trabéculas óseas parches de médula ósea fibrosa.
Estos son cortes que no tienen la precisión de corte de un tejido blando, porque generalmente, como ustedes pueden ver, muchas veces las superficies de las trabéculas óseas presentan cierta efracción debido a la vibración o el shatter de la hoja cuando la secciona, ya que son materiales duros. Nosotros podemos observar acá un cilindro, lo estamos recorriendo a baja magnificación, un cilindro que está constituido por trabéculas óseas de un espesor normal, separadas por una médula con áreas activo-adiposa mixtas, como podemos ver a este nivel, y la presencia de fibrosis próxima a estas trabéculas. Ustedes ven que las trabéculas no tienen todas la misma coloración, sino que presentan, sobre todo en su superficie, un color de tipo verde en su matriz y una coloración distinta de un color rojo a nivel de su superficie. Esto nos está indicando que existen bordes ostioides, como vemos a este nivel, como vemos en esta otra trabécula, lo que nos habla de un cuadro de osteomalacia, que en este caso es una osteomalacia moderada. En otra área del preparado histológico también van a ver ustedes bordes ostioides un poco más gruesos, que no son continuos, a nivel de la superficie trabecular. Si nosotros pasamos a mayor magnificación, vamos a poder observar lo que yo les comentaba anteriormente en una forma más precisa, y acá tienen ustedes el centro de la trabécula calcificado y los bordes ostioides. Eso que ven ahí en la punta de la flecha, del puntero, es exclusivamente una matriz ósea no calcificada, que con esta marcación, con esta tinción de tricrómico, se ve de un color anaranjado o rojizo. En otras áreas existe superficies de reabsorción, que son esas lagunas existentes en la superficie trabecular, y la fibrosis que cubre la médula en forma contigua a la trabécula. O sea que acá tenemos las dos lesiones básicas metabólicas que constituyen la osteodistrofia renal, que es, por un lado, la falta de calcificación de parte de la superficie trabecular ósea, la osteomalacia, y por otro lado, el incremento en la reabsorción, que es la osteitis fibrosa. Vamos a pasar en este sector, otra imagen, se ve muy bien, la médula fibrosa, la trabécula con su borde ostioide. Si pasamos a otro preparado histológico, observamos una muestra que presenta a nivel de la flecha la inserción tendinosa sobre el periósteo de la cresta ilíaca, la presencia de una cortical delgada y el cilindro óseo constituido por trabéculas separados por una médula ósea. Acá ustedes pueden observar cómo estas trabéculas tienen bordes ostioides mucho más anchos, mucho más gruesos que los que veíamos en el cilindro óseo del paciente anterior. Estos bordes ostioides prácticamente desdibujan la morfología de la trabécula, y ustedes observen qué poco espesor tiene la matriz calcificada de esta trabécula. O sea que radiográficamente vamos a tener una imagen de menor densidad ósea, pese a que la trabécula tiene un espesor normal. El problema es que toda esta matriz que ustedes ven acá no calcificada es una matriz que es radiolúcida, justamente porque no tiene depósito cálcico. Vamos a recorrer esta zona y vamos a observar también una cortical que no la habíamos podido precisar en el preparado anterior, y ustedes observan a este nivel los espacios haversianos, que tienen también en su superficie interna un borde ostioide. O sea que lo primero que surge al diagnóstico en este paciente es la presencia de una osteomalacia, que subjetivamente podemos decir una osteomalacia de moderada a grave en este caso, a diferencia de una osteomalacia leve en el caso anterior. Nuevamente es un preparado teñido con un tricrómico de Goldner,
y vamos a recorrer algunas áreas para poder identificar a mayor magnificación áreas de osteitis fibrosa y de reabsorción osteoclásica activa. Acá observan nuevamente bordes osteoides muy anchos, es decir, matriz ósea no calcificada. Prácticamente en algunos sectores toda la trabécula es una trabécula osteoide, toda la trabécula no presenta calcificación y ustedes tienen áreas de médula de tipo activa, normal, y otras áreas como estas, donde la médula es fibrosa, laxa. Luego de esas zonas de bordes osteoides, francamente lesiones osteomalásicas que vimos, vamos a detallar otra zona en la cual existe una reabsorción osteoclástica. Acá nosotros podemos ver claramente una laguna que se está abriendo en la trabécula. En la otra superficie trabecular todavía observamos ese margen osteoide que ustedes pueden ver en la pantalla por la coloración característica, y a este nivel no observamos borde osteoide porque lo que tenemos es exclusivamente una superficie de reabsorción. Y estos elementos celulares son elementos celulares muy grandes que después lo vamos a precisar a mayor magnificación, como el que está en la punta de la flecha en este momento y este otro que está en la superficie ósea, son una célula grande, multinucleada, que se denomina osteoclasto y que está relacionada con los procesos de tipo reabsortivo. Si pasamos esta imagen a una mayor magnificación, ustedes van a poder observar la superficie de esa laguna de reabsorción, la presencia de este elemento celular que está en este momento en la punta de la flecha. Es una célula grande, una célula casi gigante, con varios núcleos, ahí podemos contar 6 o 7 núcleos, y está directamente relacionada con la superficie de la trabécula, que es una superficie no osteoide, es una superficie bien mineralizada, que presenta casi como un desflecamiento en forma lacunar. Y acá ustedes pueden observar en la médula ósea otro elemento gigantocelular que está adosado también a la trabécula, que la ha reabsorbido completamente, y acá a nivel de esa escasa médula que tiene esa laguna, la presencia de numerosos elementos gigantocelulares osteoclásticos. Recuerden entonces que son células que probablemente sean de tipo decombradora, son células que están relacionadas con el proceso reabsortivo. Entonces, concluyendo, hemos revisado las dos principales lesiones que tiene la osteodistrofia renal y que son un buen ejemplo para poder explicar estos dos elementos de la patología ósea metabólica, que es la osteomalacia, por un lado, es decir, la presencia de matriz ósea no calcificada, que habitualmente constituye los bordes osteoides, y por otro lado, la osteitis fibrosa, generalmente ligado a hiperparatiroidismos primarios o secundarios, que consiste en la presencia de un incremento de la reabsorción en las superficies óseas, con la presencia de estas células que acabamos de describir, los osteoclastos, y la fibrosis de la médula ósea. El preparado que estamos observando corresponde a una biopsia de intestino delgado con enfermedad celíaca. Como se puede observar en esta pequeña magnificación, hay una ausencia de las vellosidades intestinales normales. La flecha nos está indicando el epitelio superficial y acá tenemos la muscular de la mucosa. Pese a la ausencia de las vellosidades intestinales, también podemos ver con esta pequeña magnificación que el espesor de la mucosa no está mayormente alterado. Si la recorremos, vemos que la ausencia de las vellosidades es total y la mucosa ha tomado el aspecto de lo que se conoce como mucosa plana. También con esta magnificación podemos observar la
elongación o profundización de las criptas de Lieberkühn. También con este pequeño aumento notamos un incremento en el número de células en la lámina propia. Si pasamos a mayor aumento, tenemos acá el epitelio de revestimiento, que en condiciones normales es un epitelio cilíndrico con una chapa estriada o ribete en cepillo en relación con la luz intestinal, y también en condiciones normales los núcleos están ubicados en la zona basal de la célula. En esta biopsia en particular nosotros observamos que este epitelio de revestimiento es irregular, con zonas adelgazadas, que el ribete en cepillo también está alterado, siendo irregular, y lo que es bien manifiesto es que los núcleos han perdido la característica ubicación basal y están dispuestos a distintas alturas del epitelio, dándole un aspecto de pseudoestratificación. Si nos vamos hacia las zonas más profundas de la mucosa, ahí tendríamos ya la muscular de la mucosa, encontramos que las criptas de Lieberkühn están alargadas. Reitero, esto es lo que se conoce como elongación o profundización de estas criptas. Tanto en el epitelio de revestimiento como en las criptas, en condiciones normales es factible observar la presencia de linfocitos intraepiteliales. En la patología de esta enfermedad celíaca, el número de linfocitos intraepiteliales está aumentado. También es factible observar en este preparado un incremento en el número de mitosis en las criptas, que es otra alteración observable en la enfermedad celíaca. En cuanto al corion, encontramos un incremento del número de células que consisten principalmente en linfocitos y plasmocitos. También es factible observar neutrófilos, eosinófilos y células cebadas o mastocitos. Pasando a mayor magnificación, ahí podemos observar bien cómo el epitelio presenta núcleos en distintas alturas, dándole ese aspecto de pseudoestratificación, la presencia de linfocitos intraepiteliales y la irregularidad que presenta este epitelio en cuanto a su grosor y la presencia o ausencia de chapa estriada. En la zona más profunda encontramos también los linfocitos en las criptas de Lieberkühn, y en cuanto a la lámina propia tenemos los infiltrados inflamatorios con células, como ya comentáramos, primordialmente o principalmente consistentes en linfocitos y plasmocitos. Estas alteraciones constituyen un subconjunto, una alteración conocida como enfermedad celíaca, que, como se sabe, es consecuencia de la alteración que induce el gluten proveniente de la dieta, y por este motivo también se lo conoce como enteropatía inducida por gluten. En realidad, en particular, está inducida por la gliadina, que es un constituyente del gluten. Esta patología, enfermedad celíaca, es una de las principales enfermedades capaces de conducir a un síndrome de mala absorción, síndrome que está caracterizado, como su nombre indica,
por alteración en la absorción de diversos constituyentes de la dieta, y eso va a llevar a alteraciones de tipo nutricional que variarán de acuerdo al componente que está siendo absorbido en forma disminuida o que no es absorbido del todo. En resumen, estamos en presencia frente a una biopsia de intestino delgado que presenta alteraciones consistentes en pérdida de las vellosidades, aspecto de mucosa plana y alteraciones tanto en el sector epitelial como en el corion o lámina propia. El conjunto de estas alteraciones constituye una enfermedad celíaca. El preparado que vamos a observar a continuación corresponde a hígado de rata alimentada durante 21 días con dieta deficiente en colina. La colina, conjuntamente con la metionina, la vitamina B12 y el ácido fólico, está involucrada en el metabolismo de los grupos metilos. Alimentando a animales de laboratorio como la rata, con dieta deficiente en estos dadores de grupos metilos, es factible inducir a nivel hepático un hígado graso que, si se prolonga durante varios meses, puede llevar a una cirrosis hepática y eventualmente terminar en un carcinoma hepático. El preparado que vamos a observar a continuación es un hígado graso, y el que tenemos en trabajo práctico corresponde a cortes obtenidos por congelación que han sido coloreados con aceite rojo, que es un colorante para grasa. Como vemos, en el procesamiento habitual de los tejidos de inclusión en parafina y su posterior coloración con técnicas usuales como ser la hematoxilina eosina, tanto para su inclusión como para su desparafinización y montaje, los tejidos son pasados por alcohol y por silol, que son solventes de las grasas. Cuando uno quiere evidenciar en un tejido la posible presencia de grasas del tipo de los triglicéridos, lo que tiene que hacer es, del material fijado en formol, obtener cortes en un micrótomo de congelación o en un criostato, reitero, cortes que al no haber sido incluidos en parafina no han disuelto los triglicéridos y por lo tanto estos pueden ser puestos de manifiesto con coloraciones especiales como ser el aceite rojo o los distintos tipos de sudanes. Inicialmente nosotros vamos a ver a continuación el preparado de este animal, cómo se ve cuando este tejido ha sido incluido en parafina y coloreado con hematoxilina eosina. En el preparado podemos observar este vaso de gran calibre que corresponde a una rama de la vena porta. Acá tenemos una rama de la arteria hepática y acá tenemos un conducto biliar. Vemos cómo el parénquima hepático presenta la presencia en los hepatocitos de vacuolas que, si las observamos con mayor aumento, son de pequeño y en general de gran tamaño, pudiéndose también observar en algunos casos la confluencia de las mismas. Si lo observamos aún con mayor aumento, vemos cómo hay un desplazamiento del núcleo hacia la periferia de la célula. Estas vacuolas no han tomado la coloración con la hematoxilina eosina y
cabe preguntarse cuál puede ser el contenido de las mismas. En el siguiente preparado observamos nuevamente un espacio porta y la presencia de estas vacuolas que tampoco han tomado el colorante, pese a haber sido coloreado en este caso con el ácido periódico de Schiff, o sea que esto corresponde a un PAS de tejido incluido en parafina. Por lo tanto, estamos en presencia de vacuolas cuyo contenido no se ha coloreado ni con la hematoxilina eosina ni con el PAS, y por lo tanto podemos descartar que se trate de glucógeno, que se trate de proteínas, que se trate de glucoproteínas o que se trate de glucosaminoglucanos. Y nos quedaría la posibilidad de que lo que ocupa estas vacuolas sea agua o lípidos del tipo de los triglicéridos. Si bien las características morfológicas de estas vacuolas son altamente sugestivas de que estamos en presencia de una esteatosis hepática, esto puede ser corroborado, como ya comentamos al comienzo, coloreando cortes obtenidos por congelación con técnicas especiales para lípidos, como es el aceite rojo. En el siguiente preparado esto corresponde al preparado que está en trabajo práctico, en el cual cortes por congelación han sido coloreados con aceite rojo. Acá tenemos un espacio porta y vemos como todas esas vacuolas ópticamente negativas, tanto en la hematoxilina eosina como en el PAS, se han coloreado con el aceite rojo, indicándonos que estamos en presencia de un hígado graso o de una esteatosis hepática. Si lo observamos con mayor aumento, vemos nuevamente cómo el contenido de estas vacuolas ha sido coloreado con el aceite rojo, indicándonos que estamos en presencia de una esteatosis hepática. En resumen, tenemos un preparado de hígado graso inducido experimentalmente por la alimentación a ratas de dietas deficientes en dadores de grupos metilo, y que ha sido coloreado con aceite rojo en cortes obtenidos por congelación para evitar la disolución de las grasas. El preparado que vamos a observar a continuación corresponde a útero de rata alimentada durante 60 días con dieta deficiente en vitamina E. Como consecuencia de la alimentación deficiente en vitamina E, se produce la acumulación en distintos tejidos de un pigmento que presenta varias distintas características, como ser autofluorescente, por ejemplo, que se conoce como pigmento ceroide. Entre otros tejidos, este pigmento se acumula en el útero. Como coloración, se ha elegido la coloración de Ziel-Nielsen, que es una de las diversas coloraciones que se usan para identificar a este pigmento. Esta coloración se caracteriza porque los tejidos son coloreados inicialmente con fucsina y luego son pasados por una solución alcohólica ácida, y por lo tanto las sustancias que retienen la coloración después de haber sido pasado por este medio alcohólico ácido se llaman sustancias ácido-alcohol resistentes. Ejemplo de este tipo de particularidad de coloración son, por ejemplo, el bacilo de Koch y el bacilo de Hansen. También
el pigmento ceroide y la lipofusina presentan las características de que se pueden colorear con la técnica de Ziehl-Neelsen, que es la que ha sido utilizada en este preparado. Acá tenemos un cuerno uterino en el cual indicamos la mucosa endometrial y acá tenemos tejido muscular. Si ponemos mayor aumento en esta zona correspondiente al tejido muscular, vamos a ver en el interior de las células musculares la presencia de un pigmento pequeño que se ha coloreado con la técnica de Ziehl-Neelsen, vale decir que es ácido alcohol resistente y que podemos identificar como pigmento ceroide. Este pigmento finamente granular no ha de ser confundido con el que se observa en estas células, que corresponde a células cebadas o mastocitos, cuyos gránulos también se colorean con esta técnica de Ziehl-Neelsen, pero que podemos ver con esta magnificación que son de mucho mayor tamaño. Acá tenemos células cebadas, en tanto que en estas células musculares tenemos el pigmento correspondiente a pigmento ceroide. Entonces, en resumen, estamos en presencia de un útero de rata que, como consecuencia de haber sido alimentada con la dieta deficiente en vitamina E, sabemos que la vitamina E se comporta como un antioxidante, se ha cargado de pigmento ceroide. Este pigmento, entre otras características, presenta la de colorearse con la técnica de Ziehl-Neelsen. Otra técnica que es muy utilizada para la identificación de este pigmento es la que podemos observar en la siguiente fotografía. Que corresponde a un hígado de ratón alimentado también con dieta deficiente en vitamina E. Como consecuencia de ello, las células de Kupffer se han cargado de pigmento ceroide. En este caso, el pigmento ceroide se identifica a través de autofluorescencia. Este preparado ha sido excitado con luz azul y el pigmento ceroide tiene la particularidad de, al ser excitado con luz azul, emitir una longitud de onda mayor de color amarillento, que es lo que observamos en este preparado. El siguiente preparado corresponde a bocio coloide. Por bocio se entiende todo aumento de la glándula tiroides, y en este caso tenemos la macroscopía de un bocio coloide en el cual observamos el notable aumento de la glándula tiroides, que se ha cargado de sustancia coloide en su interior. Histológicamente observamos una glándula tiroides en la que llama la atención el aumento de tamaño de los folículos que contienen abundante coloide homogéneo eosinófilo. Si lo observamos con mayor aumento, vemos cómo el epitelio que reviste los folículos es de tipo bajo, que hay una directa aposición entre el coloide y el epitelio sin presentar el aspecto festoneado usual, con las
vesículas de reabsorción. En algunas áreas es todavía factible observar la presencia de células de tipo ya cúbico a cúbico alto, con vesículas de reabsorción en la zona apical, y estas áreas más ricas en células con folículos pequeños corresponden a áreas de remanentes de tiroides normal o hiperplásica. En resumen, estamos frente a una glándula de tiroides aumentada de tamaño, vale decir un bocio, con notable distensión de los folículos que contienen abundante sustancia coloide, y por lo tanto estamos en presencia de un bocio coloide. Este es el tipo de patología tiroidea que se puede producir como consecuencia de la deficiencia de yodo. El preparado que vamos a observar a continuación corresponde a una placa ateromatosa en arteria aorta. En esta zona observamos la adventicia, caracterizada por la presencia de tejido células adiposo, elementos vasculares y una rica inervación, y que en este caso no presenta alteraciones. Luego encontramos la capa músculoelástica de gran grosor, como es dable de esperar dado que se trata de aorta, que tampoco presenta anomalías. La alteración patológica la encontramos a nivel de la íntima y consiste en un marcado engrosamiento de la misma. Acá estamos en presencia de lo que sería la luz, acá tenemos el endotelio, y vemos que la íntima ocuparía toda esta zona que estamos recorriendo hasta llegar a la capa muscular. En relación con la capa muscular encontramos esta zona que corresponde a la acumulación de un magma que se ha dado en llamar papilla ateromatosa, y que está constituido por el acúmulo principalmente de lípidos, en particular de colesterol y de ésteres de colesterol, habiéndose acumulado también detritus celulares con presencia de tejido de tipo necrótico, así como también elementos provenientes de plasma. También podemos observar la presencia, con mayor aumento, la presencia de células espumosas que corresponden en parte a macrófagos y en parte a células musculares cargadas de lípidos. También en esta papilla ateromatosa es factible observar la presencia de depósitos basófilos que corresponden a calcio. Estas imágenes aciculares que vemos acá corresponden principalmente a depósitos de colesterol. Toda esta zona poco coloreada corresponde a la papilla ateromatosa. Si vamos hacia la zona superficial, nos encontramos con un tejido de aspecto fibroso que está constituido por colágeno, proteoglucanos, elastina, y que tiene elementos celulares constituidos principalmente por células musculares lisas, así como también macrófagos. También es en algunas áreas factible
observar la presencia de algunos infiltrados de tipo inflamatorio. En definitiva, estamos en presencia de una lesión que ha afectado a la íntima de la aorta, caracterizada por el acúmulo de una sustancia que conocemos como papilla teromatosa, por la encima de la cual hay una placa fibrosa. Esto es lo que se conoce como placa teromatosa y que es una patología sumamente frecuente que puede sufrir distintos tipos de complicaciones, como ser la calcificación, que es lo que estamos observando acá, la hemorragia en su interior o la ulceración y trombosis.